Padre, queremos agradecerte por traernos una vez más a este lugar para poder oír tu palabra, para poder cantarte, poder meditar en ella, Señor. Y queremos rogarte en esta hora el auxilio de tu Espíritu, Señor, que tú vengas con poder, que tú nos des gracia para estar atentos, Señor, a lo que tú quieres ministrar a tu iglesia, al corazón de cada uno de los aquí presentes, Señor. Tenemos tanta necesidad, Señor, de encontrarnos contigo, tanta necesidad de poder ser ministrados por tu palabra. Por eso queremos pedirte esa obra de tu Espíritu por la que nos dejas ver tu gloria en la palabra. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos en esta hora a tener un corazón que es tierra fértil, Jesús, delante de ti. Sabemos, Cristo, que tú derramaste tu sangre en la cruz para poder venir a nuestro encuentro, Señor, para darnos salvación, y queremos pedirte que eso ocurra en esta mañana, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, quiero invitaros a abrir la Biblia en Jonás capítulo 4, el último capítulo ya del profeta Jonás. Jonás capítulo 4, y hermanos, a deciros que llegamos ahora al último sermón de la serie. Ya es el último sermón de la serie de Jonás. Me da cierta nostalgia, la verdad. Hemos aprendido mucho en este viaje, amén. Ha sido precioso, creo que es el séptimo sermón. Hemos aprendido bastante en la travesía, caminando con Jonás en las páginas de la Escritura. Comenzamos con el declive espiritual del profeta, donde vimos los principales escollos que nos apartan de Dios. Luego nos sumergimos en los tratos de Dios en la vida de su Hijo y estuvimos con Él en lo profundo del mar, oyendo una de las oraciones más hermosas de toda la Biblia. Desde lo profundo del mar vimos al Dios de la resurrección lanzando a Jonás en las playas de Jope, y allí vimos a un hombre obediente, a un hombre que abrazó el llamado de Dios para con su vida, que a partir del quebranto y de los tratos del Señor, él decidió obedecer, abrazar los propósitos de Dios con el sufrimiento que eso conllevaba, y fue en dirección a Nínive para predicar el Evangelio. Y cuando llegó a Nínive, vimos, hermanos, el domingo pasado, uno de los mayores avivamientos registrados en el texto bíblico. Una manifestación de la gracia de Dios que es difícil de ver, es difícil, es increíble. O sea, lo lees una y otra vez y dices, es asombroso lo que Dios hizo en aquel lugar. Así que hemos visto los tratos de Dios con Jonás, hemos visto los tratos de Dios y la manifestación del Señor en Nínive, y ahora llegamos al capítulo 4 de este libro. Y en cierto sentido, este es el capítulo más importante de todo el libro. Más importante de todo el libro. Ahora se nos va a abrir los propósitos de Dios a partir del profeta. Pero ¿recordáis lo que os dije al principio de la serie, en el sermón introductorio, referente a cuál era el tema principal de Jonás? No sé si os acordáis, ya hace un buen tiempo. Pero bueno, el tema principal de Jonás es Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. En este capítulo vamos a ver al Dios de Jonás. Ese es el gran tema. Hemos visto a Jonás, hemos visto los tratos de Dios con él, hemos visto los tratos de Dios en Nínive, y ahora llegamos a Dios desplegando su carácter, mostrando su gloria, enseñándonos algo de quién es Él, de su belleza, de su hermosura. Y sin duda esa es nuestra mayor necesidad. Pero desde luego cuando tú lees el capítulo 4, tal vez lo primero que vas a encontrar, y lo vamos a ver a leer, es la crisis del profeta. Por eso casi siempre podemos pensar que ese es el tema de este capítulo, pero no. En efecto, Dios va a desplegar su gloria a partir de la crisis del profeta. Y queridos hermanos, eso es algo muy común en la vida del hombre, ¿no es cierto? A veces conocemos a Dios de manera más profunda a partir de las crisis profundas del alma. Hermanos, y eso es lo que vamos a ver aquí. En efecto, en el capítulo 4, lo voy a leer ahora, vamos a ver un contraste profundo entre el carácter de Dios y el carácter de Jonás. ¿Quién es Dios y quién es Jonás? Y hermanos, tal vez vamos a ver que son muy distintos. Que Dios es otro, que Dios es santo, que Dios es un Dios cuya santidad y cuya gracia son tan infinitamente superiores que cuando nosotros, en la realidad de nuestro pecado, nos acercamos a Él, siempre entramos en crisis. Tal vez esa sea una de las dificultades del hombre a la hora de acercarse a Dios, que cuanto más nos acercamos a Él, más conscientes somos de nuestra realidad, y a veces eso mismo nos echa para atrás. Pero es precisamente en medio de esas crisis donde no solamente conocemos a Dios, sino que también somos sanados.
donde Dios nos sana, Él nos cura a partir de determinadas heridas profundas del alma, pero Él viene también a sanar nuestros corazones. Así que nada, hermanos, vamos a ver al Dios de Jonás a partir de la crisis de Jonás en este precioso capítulo 4 que encierra al profeta. Así que, Biblia abierta, os animo a abrirla, Jonás capítulo 4. Voy a empezar la lectura en el 3:10, ¿vale? Para poneros en contexto, capítulo 3, versículo 10, y a partir de ahí ya leemos el capítulo 4 entero. Dice así la palabra del Señor. Dice, y vio Dios lo que hicieron en Nínive, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hasta aquí la lectura bíblica, se queda en abierto la pregunta, ¿no? Ahí se cierra. Queridos hermanos, Jonás acababa de presenciar uno de los avivamientos más extraordinarios registrados en la Biblia. Lo vimos el domingo pasado al meditar en el capítulo 3 de este libro. Por lo tanto, era un día de fiesta, era un día de celebración. Dios había extendido su misericordia sobre aquella ciudad perversa y pagana. Los ángeles del cielo cantaban de alegría. Había fiestas en el cielo. Entre los ninivitas, una dulce paz y una novedosa alegría cundía por doquier. Y en medio a esa realidad de fiesta, uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde está el profeta? ¿Acaso está cantando con el rey? ¿Está abrazando a la gente del pueblo? ¿Está deleitándose por haber sido un vaso de misericordia tan extraordinariamente utilizado por Dios? Hermano, eso es lo que pensaríamos, ¿no es cierto? Que esa parecería ser la reacción natural de Jonás a partir de todo lo que Dios hizo en aquella ciudad con él. Pero de manera extraordinaria, cuando llegas al versículo 1 del capítulo 4, lees lo siguiente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hermano, claro, eso hace que surjan un montón de dudas en nuestro corazón y ya de buenas a primeras nos muestra un contraste radical. Dios aparta su ira de aquella ciudad y Jonás se llena de ira. Quiere decir, vaya, Dios extiende misericordia y el profeta está enfadadísimo con todo lo que está ocurriendo. Hermano, Jonás estaba enfadado en el día de la fiesta. Jonás estaba enfadado cuando era hora de bailar, de cantar, de gozarse por las maravillas de Dios. Y desde luego uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Yo quiero entender eso. Y voy a responder a esa pregunta, pero antes de responder a esa pregunta, quiero abrir un paréntesis para decirte algo que es muy importante en la vida cristiana, muy importante. Hermanos, a veces podemos pensar que no hay nada mejor en la vida cristiana que ser usados por Dios.
que ser instrumentos importantes en sus manos. Queremos que nuestras vidas sean útiles para su reino. Ponemos todo nuestro empeño en algún tipo de desarrollo ministerial, en que Dios nos tome en sus manos y nos use para su gloria. Y pensamos que si eso de verdad ocurre, que si yo puedo vivir una vida significativa y con propósito, al final del día ciertamente estaré feliz. Habré alcanzado lo más alto que pueda alcanzar. Pero yo quiero que veas a Jonás. Y quiero que te des cuenta de que no es así. Eso no es verdad. En efecto, puede ser usado por Dios de manera poderosa. Él puede tomar tu vida y manifestar su gloria a partir de ahí y tú terminar tus días enfadado, frustrado y con un corazón seco y amargado, como lo que ocurrió a Jonás. ¿Sabes por qué? Porque nada de eso satisfará tu alma si en todo ello no eres llevado a un mayor conocimiento de Dios y a una conformidad sincera a Jesucristo. Hermano, al final del día, lo que importa es conocer a Dios. Lo que importa es que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. En eso consiste la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice, en esto consiste la vida eterna, la vida plena, pletórica, bienaventurada, en que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Salmo capítulo 16, versículo 11, dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida, del conocimiento de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amigo, al final del día, María de verdad escogió la buena parte, la cual no le sería quitada. Y nosotros tenemos que entender esta realidad y poder movernos en ella y poder pedirle al Señor, mira Dios, más allá de todo lo que tú quieras hacer en mí o a partir de mí, el deseo más profundo de mi alma es conocerte, es tener tratos contigo, es tener comunión contigo. El profundo deseo de mi alma es que el carácter de tu Hijo, precioso, santo y glorioso, sea conformado en mí en todo el proceso. Y a partir de ahí da igual lo que hagas, Señor. Puedes hacer de mí un pequeño vaso que apenas vea gotas de tu gracia, o un vaso enorme, usado como Jonás para grandes avivamientos, pero al final del día, que mi alma, Señor, te conozca, que yo esté lleno de ti. Amén, hermanos. Eso, en serio, eso es importante y tienes que entenderlo desde el principio. Pero bueno, volviendo al texto, vemos que Jonás estaba enfadadísimo con lo que estaba ocurriendo. Es muy interesante porque la palabrita hebraica que se utiliza para hablar de la ira de Jonás es la palabra estar caliente. Jonás estaba hirviendo, él estaba caliente, muy enfadado. En efecto, podríamos decir que Jonás se encontraba en un estado de ira extrema, en la cual vemos claramente que él prefería morir a vivir. Ahora, hermanos, ¿cuántos de vosotros lucháis con la ira? Estoy bastante seguro de que hay gente aquí que lucha con la ira. En efecto, todos en alguna medida luchamos con esta clase de enfados que se levantan en el alma, casi a veces descontrolados, ¿no es verdad? Una ira profunda que se levanta en el corazón. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la vida del profeta. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la razón de eso? ¿Por qué ocurría eso? ¿Por qué le ocurría eso a Jonás y por qué nos ocurre eso a nosotros también en nuestro día a día? Pues nada, hermanos, de buenas a primeras, digamos que Jonás estaba lleno de enfado porque Dios no actuó como Jonás pensaba que Dios debería haber actuado. En otras palabras, Dios no hizo lo que Jonás pensaba que Dios tenía que hacer. Interesante eso, ¿no es cierto? ¿Os suena? Sí, un poquito. Sí, bastante, ¿no es verdad? Mira, Jonás se enfadaba con las circunstancias, les parecía injustas. Dios no puede actuar de este modo. Le parecían incorrectas, fuera de lugar, descabelladas. No, las cosas no se hacen así. ¿Por qué? Porque Jonás sabe cómo se hacen las cosas. Él tiene el mapa completo, él lo ve todo. Él es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, lleno de sabiduría. El pigmeo Jonás pensaba que sabía más que Dios. El pigmeo Pedro lo piensa muchas veces. Hermanos, la ira inadecuada, en primer lugar, siempre tiene que ver con Dios. A veces se manifiesta para con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las circunstancias, pero en último análisis tiene que ver de manera inmediata y directa con Dios, que es soberano sobre todas las cosas. La ira inadecuada siempre tiene que ver con Dios. Es una expresión de orgullo, de la carne, nos dice la Biblia, de la carne que nace de la insensata idea
de que nosotros sabemos qué es lo mejor, cómo las cosas deberían ser. Esta ira puede exteriorizarse a partir de explosiones de rabia o interiorizarse en el aislamiento y la autoconmiseración. En efecto, en la vida de Jonás vemos estas dos manifestaciones de la ira. Por un lado, él explota con Dios y luego se aísla, se va de la ciudad para ver si Dios cambia las circunstancias, ¿no es verdad? Pero nos enfadamos, hermanos, porque Dios no encaja en nuestros planes. Él no hace las cosas como nosotros pensamos que las cosas tienen que ser hechas. Y muy interesante, Jonás estaba tan enfadado que él sale de la ciudad para ver si Dios cambia de idea. Mira, yo estoy tan seguro de tener la razón y de que Dios está actuando de manera equivocada que lo único que voy a hacer es salirme de en medio de esta fiesta que no corresponde para ver cuándo Dios se va a dar cuenta de que Jonás tenía la razón. Y hermano, a veces nosotros actuamos igual. Nos aislamos y esperamos que Dios cambie las circunstancias. Pero quiero darte una buena noticia. Dios no cambia las circunstancias porque Dios te quiere cambiar a ti. Porque el problema no está en las circunstancias, porque el problema está en nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, por mucho que nos enfademos y nos llenemos de ira, eso no va a cambiar los propósitos eternos de Dios. Él nos va a llamar al arrepentimiento, a volvernos hacia Él, a humillarnos delante de sus tratos para que Él pueda desplegar delante de nosotros no solamente la belleza de sus propósitos eternos, pero la belleza de su carácter glorioso, santo y lleno de gracia. Y para que conozcamos eso hay una disposición de espíritu necesaria, que es la que Él está forjando en nosotros. Sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es lo que Él quiere hacer. Por tanto, Jonás se va de la ciudad porque está seguro de que Dios tiene que enviar fuego del cielo. ¿No es verdad? No corresponde la gracia, el juicio es necesario, Dios va a cambiar de idea. ¿Por qué? Porque Dios no actúa como Jonás piensa que debe actuar. Pero tal vez al final del día una de las lecciones más importantes para el hombre es que solo Dios es Dios. ¿No es verdad, hermano? Dios es Dios, tú eres hombre, Él es Dios. Él tiene todo el mapa, Él sabe cómo actuar. Por lo tanto, Él va a actuar en cada circunstancia según le place y no rendirá cuentas de ello a nadie. Oh, hermano, eso es difícil de aprender, pero es muy importante. Jonás estaba lleno de ira porque Dios no actuaba como Jonás pensaba que tenía que actuar. Pero hay algo más profundo que eso. En efecto, Jonás estaba lleno de ira porque él tenía un problema no solamente con el modo de proceder de Dios, pero con el carácter de Dios, con quién era Dios, con cómo era Él. Y hermano, eso es aún más profundo, lo vemos claramente en los versículos 2 y 3. Leemos cuando Jonás está enfadado, versículo 2 dice, y oró a Jehová. Bueno, gracias a Dios esta vez en vez de huir, Jonás oró, ¿no es verdad? Eso es mejor. Pero bueno, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, y tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermano, fíjate qué interesante. Jonás no estaba solo enfadado con la manera que Dios hace las cosas. Jonás estaba enfadado con Dios, con cómo es Él. Y sabes, aquí llegamos a uno de los principios bíblicos más importantes de toda la Escritura. Y es que en el fondo de toda la pecaminosidad humana lo que hay es una profunda enemistad con Dios. Con Dios, con el carácter de Dios, con la gloria de Dios. El hombre, en lo profundo de su corazón, es un enemigo. A los hombres nos cuesta aceptar su santidad, su justicia, su ira, su celo, su sabiduría, su misericordia, su gracia, su bondad, su gloria. Aquí o allá el pecador se depara con estas formas de enemistad en su corazón. Y evidentemente, hermanos, el problema no está en Dios, está en nosotros. Está en nosotros. El pecado nos ha afectado a tal grado, mira lo que voy a decir ahora, el pecado nos ha afectado a tal grado que la belleza divina nos molesta. ¿Os lo repito? El pecado nos ha afectado a tal grado que la luz de la belleza de Dios nos incomoda. Como aquellos que siempre han vivido en la oscuridad y cuyos ojos no se adaptan a la belleza de la luz. Y cuando aparece les parece fea e incómoda y no la quieren ver. Ese es el hombre. Y desde luego aún el santo, como Jonás, que ya ha recibido un nuevo corazón, que ama al Señor, sigue lidiando con este tipo de luchas en su alma.
Y cada vez que se acerca un poquito más a Dios, la primera reacción, me gusta, pero no. Pero claro, Dios nos tiene que ir santificando para que aprendamos la belleza de quién es Él, la gloria de quién es Él, la hermosura de quién es Él. Y en la medida en la que lo vemos, lo conocemos, caminamos con Él, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen y preparados para el cielo. Pero tenemos que aprender a lidiar con estas luchas en nuestro corazón. Nos enfadamos por el modo de proceder de Dios, pero más aún nos enfadamos con el carácter de Dios, con quién es Él. Y eso es lo que vemos en la vida del profeta. Jonás, hermanos, de manera más específica, se enfadó por la misericordia de Dios sobre Nínive. Le enfadaba. Él conocía muy bien las Escrituras, conocía Éxodo, capítulo 34, versículo 6, que es el que Jonás cita en el versículo 2, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y Jonás estaba muy enfadado de que Dios hubiese extendido su gracia y su misericordia para con la ciudad de Nínive. ¿Ok? Esa es la razón por la que él se enfada. Y él mismo nos dice que esa es la razón por la cual al principio él se había determinado a huir de Dios. Porque él sabía, él intuía, conociendo el carácter divino, de que si Dios le estaba llevando a aquel lugar, es porque él quería extender su favor sobre aquella nación y traer grande misericordia. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué Jonás se enfada con que Dios extienda misericordia y favor para con los ninivitas? Bueno, algunas razones importantes. La primera de ellas es que a Jonás le parecía injusto que Dios actuase de ese modo. Le parecía injusto. ¿No era aquel un pueblo que merecía el juicio divino? Si había un pueblo en la faz de la tierra que merecía que Dios derramase sobre ellos el castigo, desde luego era el rey de Nínive y aquella ciudad violenta, pagana, idólatra. Claro, para Jonás era difícil concebir que Dios pudiese extender tanta misericordia para un pueblo tan perverso como aquel. Eso le enfadaba horrores. Yo no sé si has visto a veces a personas que tú dices, hey, esta persona realmente no merece la gracia de Dios. No, esta persona no merece la gracia. Piensa en alguien. Seguro que alguien te viene a la mente. O sea, este no. Este tú piensas en él y dices, por algo existe el infierno. Haríamos bien en mirarnos al espejo y decir eso. Pero no lo solemos hacer. Eso no. La gracia para mí es genial, es Jonás, ¿no? Pero para él, a él voy a hacer así, no vaya que Carlos piense, ¿no? Para él. Hermano, Jonás los veía de ese modo y él pensaba, hey, no, ya se pasó el tiempo, ellos no merecen el favor divino. Pero no solamente eso. Jonás se enfada porque él piensa lo siguiente, hey, Dios no se da cuenta, y lo digo con reverencia, evidentemente metiéndome en la mente del profeta, Dios no se da cuenta lo que implica para su pueblo escogido, para el pueblo de Israel, el hecho de que Él traiga salvación sobre esta nación. Hermano, a Nínive ya estaba haciendo el ejército de Nínive, que era uno de los más fuertes de la época, y estaba yendo a más, estaba creciendo en la realidad geopolítica de aquel tiempo. El imperio asirio iba cada vez a más. El ejército de Asiria ya estaba haciendo incursiones sobre Israel, en contra del territorio de Israel. Tanto que Jonás había profetizado a Jeroboam II de que Dios iba a restaurar parte de ese territorio. Pero claro, Jonás era profeta y él podía vislumbrar hacia adelante de que aquel imperio iba a ser el azote en contra de la nación que él tanto amaba, el pueblo escogido por Dios. De modo que en la mente de Jonás era, hey, la salvación de este pueblo, de los asirios, va a representar el juicio sobre el pueblo escogido de Dios, sobre aquellos que yo más amo. Y en efecto, hermano, Jonás no se equivocaba. Eso es lo que ocurrió 2 generaciones después. 50 años después de Jonás, los asirios destruyeron el reino del norte, pasaron como una apisonadora por todo aquello, cumpliendo lo que el profeta Isaías dijo más adelante con toda claridad, en Isaías capítulo 10, versículo 5, muy interesante. Isaías 10, 5 dice lo siguiente, dice, oh Asiria, dice el profeta, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y aquí está hablando de Israel, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas.
Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es el Calno como Carquemis, Hamad como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también a Jerusalén y a sus ídolos. Por lo tanto, queridos hermanos, este pueblo de Nínive fue el que terminó por destruir al pueblo que Jonás tanto amaba. Jonás lo estaba viendo y él se estaba viendo como un instrumento de gracia delante de aquellos que más adelante vendrían a ser los verdugos de su propia nación. Por todo eso, hermano, Jonás estaba en crisis. Él estaba pensando, hey, esto no es justo, esto no tiene sentido, no es posible que Dios dispense su gracia de manera tan arbitraria y tan injusta. Dios no puede actuar de ese modo. Dios no puede ser injusto de este modo al derramar gracia abundante sobre aquellos que no lo merecen. En serio, Jonás. Me acuerdo que una de las parábolas que más me impresionan de la Biblia, me acuerdo de ella porque yo tenía 17 años cuando me acuerdo haberla leído, no por primera vez, pero cuando la tengo en mente. Yo vivía a 400 kilómetros de mi casa, jugaba al fútbol y vivía en la concentración de un equipo de segunda división de Brasil. Cuando fui para allá con 16 años, hasta los 18 estuve viviendo allá. Y en ese tiempo de mi vida Dios empezó un despertar y un deseo de leer la palabra, de leer la Biblia. Y me acuerdo que llegué a Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16, donde leí una de las parábolas que me quitó el suelo. Era un tiempo en el cual yo me había dispuesto con toda determinación a buscar el rostro de Dios, a orar, a leer la palabra. Y de repente empiezo a leer una parábola del Señor Jesucristo, en la cual Él cuenta lo siguiente. Él dice, un padre de familia fue a contratar a algunos trabajadores para trabajar en su viña. Y salió a primera hora del día, a las 6 de la mañana, para mente judía, 6 de la mañana, y contrató a algunos diciéndoles que les iba a pagar el denario. Un denario, un jornal, ¿no es verdad?, el día entero de trabajo. Y luego volvió a salir a las 9 de la tarde y encontró a algunos que estaban desocupados y les dijo, hey, id a trabajar a mi viña. Y después volvió a salir a las 12 del mediodía, luego volvió a salir a las 3 de la tarde, haciendo lo mismo, y al final, cuando llegó a las 5 de la tarde, una hora antes de que se cierre el día de trabajo, encontró a algunos que estaban completamente desocupados. Y les dijo, hey, ¿por qué no venís vosotros también a trabajar? ¿Por qué estáis sin trabajo? Dice, bueno, nadie nos ha ocupado, pues venid a mi viña. Y aquellos fueron a las 5 de la tarde para trabajar. Y después de eso, el padre de familia llama entonces a su mayordomo y le dice, mira, ve a pagarles a cada uno de ellos. Empieza por el que empezó más tarde, a las 5. Llega el que empezó a las 5 de la tarde y le paga un denario. Una hora de trabajo, un denario. Y así fue avanzando por todos y cada uno de aquellos, hasta que llegaron los que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana. ¿Y sabéis cuánto les pagó? Un denario. Claro, los de las 6 de la mañana le dijeron, Pepe, empezaron a murmurar y a decir, esto es injusto. Ellos no estuvieron ahí en todo el calor del día, teniendo que trabajar como nosotros. Y tú les has pagado lo mismo que a nosotros. Y el padre de familia entonces les mira y les dice, yo no os he hecho injusticia. Por cierto, os dije que os iba a pagar un denario. ¿Pero qué os pasa? ¿Tenéis envidia? Porque yo soy bueno. ¡Wow! Oh. Y ahí, uno de los versículos que más me ministran en toda la Biblia, en Mateo capítulo 20, el versículo, no sé si es el 15 o el 16, Mateo 20, Mateo 20, 14, 15. El padre de familia les dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Hermano, el pecador, en tanto a que pecador, Dios nada le debe. Y no hay nada que el pecador, en tanto a que pecador, pueda hacer para alcanzar algún mérito delante de Dios.
Todo bien que viene de lo alto, toda gracia que concierne al ámbito natural o a la salvación, son una dádiva del Padre amoroso. Yo me acuerdo, leyendo esto con 16 años, he hecho un toro, ¿no es verdad? Joven, queriéndome ganar la vida, queriendo mediante el ejercicio de mi esfuerzo alcanzar lo más alto. Y leyendo esta parábola y diciéndole, esto es injusto. Estaba en un autobús yendo a mi casa. Yo decía, Señor, no puede ser, no, espérate. La leo de nuevo, no me cabe, Señor. Venga, de nuevo, no la entiendo. Y fue la primera vez en mi experiencia cuando oré de verdad y le dije, Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, porque no la entiendo. Y en ese momento, como una pequeña luz de lo alto, entendí el concepto de la gracia. Y ya el Señor me dijo, hijo, yo voy a bendecirte, pero no va a ser en función de tus habilidades, capacidades, conocimiento, religión o golpes en el techo. Va a ser por mi misericordia. Y tú tienes que abrazar esa realidad y humillarte para recibirla. Eso es lo que yo te pido. Que te humilles y recibas lo que yo hago con lo mío. Jonás estaba muy enfadado porque él no entendía todavía esta realidad. Y Dios entonces viene a tratar con la vida de su hijo, ¿no es verdad? La paciencia, la longanimidad de Dios en todo el trato con Jonás es asombrosa. El tiempo entero Dios viene una y otra vez con paciencia, tratando con su hijo. Y ahora este último trato de Dios con Jonás es absolutamente fascinante, ¿no es verdad? La ciudad estaba en fiesta, Jonás vio que Dios había extendido misericordia y no aguantó aquella alegría, aquella fiesta. Como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, Jonás no podía aceptar que aquel fuese un día de fiesta. No lo podía aceptar. Entonces él se va de la ciudad, se pone a las afueras esperando a que Dios envíe fuego del cielo porque es lo que ellos merecen. Y hermanos, el que merecía fuego del cielo en ese momento era Jonás. Jonás merecía que le partiese un rayo. Y Dios hace que nazca una calabacera. ¿Para qué? Para que le dé sombra y el sol no le agobie. Jonás había hecho una enramada al estilo tabernáculos del antiguo pacto. Él sabía hacer eso muy bien como buen judío, ¿no es verdad? Pero aquello no lograba sostener del todo el sol y por lo tanto Dios hace con que nazca de manera asombrosa y rápida una calabacera. También pudo haber sido una viña, ¿vale? Cualquiera de los dos. Y es muy interesante porque en el versículo 6, cuando nace la calabacera, se nos dice que Jonás se alegró grandemente. Fíjate, ¿no? Estaba iradísimo y de repente la sombra de la calabacera cambia su estado de ánimo, ¿no? Ahora él está contento, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Y hermano, Dios estaba de nuevo, mostrando su misericordia, su pura gracia, su favor. Mi hijo merece que yo le dé el tortazo y le doy una calabacera para que le cubra. Yo soy bueno, aquí estoy. Pero claro, Dios entonces envía el gusano. No, Dios envía un gusano para que hiriese a la calabacera de modo que de noche ya se secase. Pero no solamente Dios no se queda ahí. Cuando el sol va en aumento, Dios lo que hace es hacer soplar un viento solano. Y después del último verano que hemos tenido, podemos sentir esto en nuestras carnes, ¿no? Un viento solano al estilo sur de España, ¿no? Estos bien calurosos que vienen. Y el texto nos dice que el sol hirió la cabeza de Jonás, a modo que el profeta estaba a punto casi de desmayar. Y en el versículo 8 lo dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Él estaba enfadadísimo. Y ahora, hermanos, viene la lección que Dios quería darle a partir de toda esta realidad. El nacimiento de la calabacera, la sombra que alegra el corazón de Jonás, el gusano providencial que mata la calabacera, ella muere, el soplo divino que hace que arda el sol sobre su hijo. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a partir de toda esta imagen? Pues nada, versículos 10 y 11, y aquí llegamos al texto clave del capítulo. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, y toma nota de eso. ¿Ok? Toma nota de eso.
Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste. Toma nota de eso. Ni tú la hiciste crecer. Toma nota. No trabajaste por ella, Jonás. No la hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermanos, ¿qué le está diciendo aquí Dios a su hijo? Le está diciendo, Jonás, Jonás, mírame, mírame, hijo, mírame. Tú estabas feliz bajo la sombra de aquella calabacera mientras esperabas que yo derramase fuego del cielo sobre Nínive. Y lo que no te diste cuenta, hijo, es que aquella calabacera era pura gracia sobre ti. No hiciste nada por ella. No la merecías. En realidad, hermanos, desde el principio del libro, todo lo que Jonás merecía era el juicio de Dios. Y una y otra vez recibió misericordia. Aquella calabacera era expresión de ello, expresión de la misericordia de Dios sobre Jonás. Ahora déjame deciros algo aquí que va a parecer un poco extraño, pero me parece súper interesante. En el siglo IV hubo un conflicto importante entre dos grandísimos teólogos de la historia de la Iglesia, Agustín y Jerónimo. ¿Por qué? Porque Agustín afirmaba categóricamente de que la planta era una viña. Y Jerónimo decía, no, es una calabacera. Y empezaron a pelear entre ambos por saber, bueno, ¿qué planta era aquella? Y uno, evidentemente, podría pensar, bueno, parece bastante absurdo que teólogos estén peleando. La palabra que usa puede utilizarse para calabacera, viña, arbusto, realmente es una palabra difícil de traducir, pero estaban peleando por eso. Y uno dice, bueno, pero qué extraña es esa pelea. Pero no lo es del todo. O sea, si fuese una viña, es evidente lo que Dios le estaba mostrando a Jonás. Si fuese una viña, Dios le estaba mostrando a Jonás la realidad no solamente de él, pero del pueblo de Israel, de la viña del Señor. Aquella nación que no había entendido de que desde el principio lo único que la mantenía de pie era la misericordia de Dios y ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Era la gracia del Altísimo sobre Jonás, sobre Israel. Eso es lo único que mantenía a su pueblo de Dios de pie. Pero Dios, hermanos, podía hacer morir la calabacera. Perfectamente. Él puede juzgar a su pueblo y ser justísimo al hacerlo, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y en efecto lo iba a hacer. A través de Nínive lo iba a hacer 50 años después. De modo que Jonás debía estar agradecido. Agradecido por todo lo que había recibido. Jonás debía humillarse, reconocer que su única esperanza era la gracia de Dios. Debía reconocer que no era indiferente a los ninivitas, que dependía de la misma gracia. Porque en el fondo, hermanos, Jonás creía que él y el pueblo de Israel merecían otro trato de parte de Dios. Que ellos estaban en una posición superior a la de los ninivitas. Y no era así. Como el hermano mayor que cité antes de la parábola del hijo pródigo, Jonás estaba enfadado por la gracia de Dios sobre Nínive, sin darse cuenta de que esa era la misma gracia que le sostenía a él todos los días de su vida. Y hermano, tristemente eso es lo que muchas veces no acontece a nosotros. Tenemos el mismo espíritu de Jonás, nos pasa lo mismo. No somos capaces de percibir que la única diferencia entre nosotros y el vecino insoportable que vive al lado es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. No hay otra. ¿Quieres verlo categóricamente en la Escritura? Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 22, segunda parte hasta el 24, dice, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que es todo, hermano? Todo es todo. Todos. Ese eres tú y ese soy yo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lejos de Él, merecedores de su ira, hermanos, de su juicio. Dependientes por completo de su buena voluntad y misericordia. Por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, Jonás pensaba que la gracia de Dios sobre Nínive era demasiado cara. Costaría la destrucción del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Pero él no veía con claridad cuál era de verdad el precio de la gracia de Dios. Muchos años después de Jonás, Dios enviaría al verdadero Israel, al verdadero escogido, al verdadero Hijo, para derramar su sangre en la cruz, para que a partir de la justicia vindicada del Padre, la gracia soberana de Dios pudiese derramarse por doquier, salvando al pecador. Jonás pensaba, no vale la pena gracia sobre Asiria, si eso implica destrucción de Israel. Dios pensaba, vale la pena enviar a mi Hijo a morir en la cruz para derramar mi gracia sobre mis enemigos, sobre el pecador. Hermano, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios al que bendecimos, al que damos gloria, delante del cual nos postramos, hermano. Y yo quiero darte hoy, en esta mañana, una buena noticia. Dios no nos es favorable por ninguna otra razón. Solo Cristo, solo su justicia, el valiosísimo valor de su sangre es lo que nos redime y nos hace aceptos delante del Padre. Y quiero preguntarte si lo has abrazado. ¿Has abrazado el perdón del Señor? Jonás, casi Dios le está diciendo a Jonás, Jonás, hijo, vuelve a Nínive, entra en la fiesta, baila con los redimidos, canta con aquellos que despreciando su justicia, abrazan la misericordia de Cristo. Hermanos, necesitamos tener ese espíritu de reconocer que el nuestro es un Dios de gracia, un Dios bondadoso, que en la persona de Jesucristo viene a nuestro encuentro para darnos salvación. Y eso es importante. Pero qué interesante, ¿no es verdad? Dios es un Dios de gracia para con nuestras vidas, pero es un Dios también que nos llama a nosotros a entregarnos para derramar y dispensar esa gracia sobre las naciones. Es tan linda la pregunta con la que termina el capítulo 4. Dice, voy a volver a leer los versículos 10 y 11 porque voy llegando ya al final. Dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Queridos hermanos, es tan lindo porque cuando uno entiende que Dios nos hace aceptos en el amado, en Cristo, por pura gracia, eso quebranta a tal grado nuestros corazones que no solamente somos libres en términos de nuestra relación con Dios, sino que somos empujados a amar a aquellos que nos aborrecen, a dispensar gracia sobre aquellos que pensamos que no la merecen. Pero cuando yo me sé tan amado por el Padre, tan perdonado por el Padre, tan recibido por el Padre, la pregunta es, Jonás, ¿no vas a tener tu misericordia? ¿No vas a tener tu piedad? ¿No vas a extenderte en amor tú, Jonás? Esa es la pregunta con la que termina. ¿No tendré yo misericordia de ellos, Jonás? La pregunta evidente es, ¿y tú, Jonás, qué harás? ¿Tendrás tu misericordia? Es tan interesante cómo la pregunta queda en abierto. Uno no sabe cómo va a reaccionar Jonás, si él va a aceptar la gracia del Señor y alegrarse con los ninivitas. De buenas a primeras queda en abierto. Pero de corazón creo, hermanos, que queda en abierto, no porque Jonás no la aceptase. En efecto, creo que Jonás lo entendió y lo abrazó. Y evidencia de eso es el libro de Jonás. El que él nos haya dado su biografía indica que él entendió lo que Dios le estaba queriendo enseñar. Pero la pregunta queda en abierto para nosotros en el día de hoy. La pregunta es, ¿tú te vas a extender en amor a aquellos que no lo merecen? ¿Tú te vas a extender en amor a aquellos que te aborrecen? ¿Tú te vas a extender en amor a aquellos que te van a hacer daño? Hermanos, ese es el llamado de la iglesia. No hay otra. Somos enviados como ovejas en medio del lobo.
¿Para qué? Para morir todos los días y ver ahí el poder de Cristo. Me encanta 2 Corintios 5, versículos 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, nos constriñe, nos empuja, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jonás, hijo, vale la pena, Jonás, vale la pena. Yo sé que la salvación de los ninivitas va a implicar el sufrimiento de tu pueblo, pero tú no estás viendo la gran historia. Hay mucho más por delante, Jonás. A partir del sufrimiento de mi pueblo, de la muerte de mi hijo, tú no te imaginas la gloria que voy a manifestar en las naciones de la tierra. Vale la pena, hermano. Vale la pena amar, servir, ir a aquellos que son nuestros enemigos y ver en ellos el poder del Señor. No sé si conocéis, hermanos, la historia de los Saucas, de Jim Elliot, Nate Saint. Hay en YouTube un musical que cuenta un poco de su historia con algunos vídeos y algunas fotos de todo lo que ocurrió en aquella región. Y me estaba bendiciendo tanto ver el contraste entre la actitud de Jonás y la actitud de estas familias que fueron a predicarle el Evangelio a la tribu de los Saucas en el Amazonas ecuatorial. No sé si conocéis la historia, la cuento rápidamente y con esto termino. 5 misioneros con sus familias, esposas, hijos pequeños, todos ellos entre los 20, 25 y 32 años. 5 familias fueron a predicar el Evangelio a una de las tribus más violentas del Amazonas ecuatorial, donde nadie había logrado llegar para predicar el Evangelio y aún el propio gobierno era incapaz de sostener la violencia de una tribu que era autodestructiva, que estaba llegando a eliminarse a sí misma a causa de la violencia que caracterizaba a aquella gente. Y por lo tanto aquellos 5 misioneros con una pequeña avioneta amarilla lograron llegar y estacionar la avioneta cerquita del río Amazonas y hacer sus primeros contactos con aquellos Saucas. Los primeros contactos fueron bastante buenos e interesantes, pero de buenas a primeras, en una ocasión, sin que nadie supiese exactamente por qué, los 5 misioneros estuvieron allí, recibieron a los indígenas y murieron todos. Los mataron a los 5, a punta de lanza. Hay una peli que cuenta esta historia. Los 5 mueren, entre ellos Jim Elliot, que decía, no es ningún insensato aquel que da lo que no puede guardar por recibir lo que no puede perder. Todos hombres capaces, llenos del Señor, con hijitos pequeños. Hermanos, cuando las esposas subieron, lo que ocurrió, claro, la aflicción, la angustia, el por qué Dios permite que esto ocurra. ¿Por qué, Señor? Tú no actúas como yo creo que deberías actuar. Tu carácter no termino de entenderlo. Pero hermanos, 2 de ellas, Rachel era una y la otra era Elizabeth Elliot, una esposa y una hermana de otra de las esposas de los que estaban allí presentes, decidieron ir ellas a predicarle el Evangelio a aquellos Saucas que habían matado a sus maridos. Y cogieron a sus niños pequeños y fueron en dirección a esa tribu, hermano. Y algo absolutamente extraordinario aconteció. Y es que aquellos mismos que habían matado a sus maridos vinieron a Cristo y llegaron a ser líderes de la iglesia en aquel lugar. Y el Evangelio se extendió de manera asombrosa por todas partes. Y el hijo de uno de ellos, Nate Saint, fue bautizado por el hombre que mató a su padre. Micaya, efectivamente. Fue bautizado por él. Hermanos, cuando la gente escucha esta historia, dice, esto es absurdo, esto no puede ocurrir, esto no es real. Parece hasta mórbido. ¿Cómo puede alguien llegar a esa categoría de perdón y de amor? Bueno, mirad al Padre, mirad a Cristo, mirad a nuestro Dios. Solamente eso puede explicar semejante categoría de amor y de gracia. Amén, iglesia. Y yo estoy bastante convencido de que nosotros como iglesia, cuando entendemos el carácter de Dios y entendemos la gracia y la misericordia que Él tuvo para con nuestras vidas, también nos vamos a extender de esa manera en amor a aquellos que nos rodean. Así que vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por su palabra. Padre, queremos alabarte en esta mañana, agradecerte por este tiempo, Señor, en el cual podemos cantarte, en el cual podemos meditar en tu palabra, acercarnos a ti.
Padre, realmente tu carácter es tan distinto al nuestro. Tú eres otro, tú eres santo. Señor, el pecado nos ha afectado tanto, Señor, que nos cuesta entenderte, conocerte, acercarnos a ti. Gracias por tu paciencia para con nuestras vidas como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque una y otra vez tú vienes a nuestro encuentro. Señor, para llamarnos al arrepentimiento, para hacernos beber de tu gracia. Señor Jesús, yo quiero pedirte de manera muy especial en este lugar, en esta mañana, si hay personas aquí que todavía no han acudido a ti, no han bebido de tu gracia, que tu Espíritu hoy pueda ministrar a sus corazones. Que tu Espíritu pueda atraerlas, Señor, atraerlas a ti, quebrantadas de corazón y bebiendo de aquel que pueda hacer lo que quiere con lo suyo. Tal vez algunos enfadados, Señor, porque tú no haces las cosas como piensan que debes hacerlas. Pero hoy, Señor, te pido ese espíritu de quebranto, Señor, para poder experimentar el gozo de la gracia divina, el gozo del amor del Padre, el gozo del sacrificio del Hijo. Tal vez hay personas aquí con mucho rencor y con personas que están diciendo esa persona no merece. Y hoy tú les quieres enviar ahí, enviar a ese lugar, Señor. Y yo quiero rogarte, Señor, que tú lo hagas. Padre, vivimos en una sociedad hostil. Sabemos que el sufrimiento es cada vez mayor y la violencia, la persecución. Queremos pedirte, Padre, que no dejes que nuestro corazón se enfríe, se apoque, se endurezca. Ayúdanos, Señor, a seguir amando, a seguir dando testimonio de la fe, a seguir llorando, Señor, por los que no te conocen, a seguir predicando el Evangelio, creyendo en tu poder. Y de manera muy especial, Padre, hoy que nos acercamos a la mesa del Señor, hoy que vamos a comer y a beber de Cristo, ayúdanos a recordar el precio de la gracia, el precio infinito, insondable, que tú, Padre, pagaste en la dádiva del Hijo, para que ahora, Señor, nosotros podamos, a partir de su justicia, de su muerte, podamos acercarnos a ti y beber y comer y tener tratos contigo y ser tratados por ti. Queremos alabarte, Padre. Oramos en el nombre de Jesús.